Hola, en este segundo video sobre los principios del almacenaje vamos a revisar nuevamente, continuar con los aspectos que se deben considerar al momento de analizar la operación de almacenes que estamos realizando o queremos diseñar una nueva, darle mayor productividad a lo que tenemos, etc. Continuemos viendo entonces los principios en el almacenaje en su segunda parte. En la primera parte vimos ya lo importante de conocer cuál es el objetivo del almacén, almacén regional, almacén local, centro de distribución internacional, ligado al tipo de producto que se quiere almacenar, químico, plástico, mercancía general, una cadena de supermercado, una cadena de ferretería, de farmacia, etc. El manejo de los materiales, estamos hablando de productos de lujo, productos de seguridad, productos peligrosos. Se requiere algún tipo de material especial para manejar estos productos. Por ejemplo, a lo mejor solamente necesitamos guantes, cascos y botas, pero en otros casos podríamos necesitar respiradores, máscaras, etcétera. Va a depender del tipo de producto. Esto lo vimos en el primer video con más detalle. Ahora en este segundo video vamos a revisar cuáles son los requisitos de funcionamiento, aspectos legales, por ejemplo, o requisitos que tenga la propia organización, cuál es la capacidad requerida del almacén que estará en función directa de la demanda esperada, bien sea de los clientes externos o de los clientes internos o de ambos, qué tecnología se debe utilizar en función del volumen de los pedidos, de la cantidad de materiales, del tamaño de la instalación y cómo debe ser el flujo de los materiales dentro del almacén para hacerlo más productivo. Comenzando con los requisitos de funcionamiento, empezaremos por hablar de la permisología. Permisología legal desde el punto de vista de impuestos, de funcionamiento, por ejemplo, que tenga que ser verificado por el Ministerio de Sanidad o de Seguridad Interna por el tipo de producto que se maneja, por ejemplo, qué características debe tener la instalación y tiene que ver con el producto. Si estamos hablando de cadena de frío para productos de alimentos o medicinas o cosméticos, pues requerirá el control de la temperatura en aquellos sitios donde el calor sea importante. Tenemos que tener un piso que soporte el hecho de que no se contamine con bacterias, ese tipo de cosas. Por ejemplo, si estamos hablando de productos explosivos, bueno, estaremos mencionando paredes que sean capaces de soportar fuego y explosiones. Equipos requeridos que necesitamos: montacargas, jack pallets o simplemente carretillas. Y dentro de los montacargas, por ejemplo, estamos hablando de montacargas eléctricos, montacargas de combustión, etcétera. La cantidad y tipo de personal dependerá de la especialización del almacén. Eso me llevará a una posible capacitación especial para la persona que sea contratada. Y si hay alguna norma interna de la organización, además de los procesos propios de la empresa que deben cumplirse y que tenemos que tener en cuenta al momento de analizar. Si hablamos la capacidad requerida, obviamente va a tomar en cuenta no solamente la demanda del producto que ya mencionamos, sino el tipo. Son productos de alto volumen, de gran tamaño, por ejemplo, o como en el caso de lo que es material de ferretería y material de automotrices, partes automotrices, muchos tipos y muy pequeños. ¿Cuál es su rotación del producto? Es de alta rotación, rotación media, rotación baja. Eso me lleva igualmente a qué cantidades y el tipo de empaque que voy a manejar. Estoy hablando de cajas, bultos, unidades. Me refiero para la unidad de entrega. El tiempo de entrega estimado que espera el cliente. Se requiere entregar en 1 hora, 2 horas, de inmediato.
24 horas, 48 horas, etc. Siempre intentando lograr la menor manipulación del producto. Es decir, por ejemplo, que esté más cerca el producto de la puerta, si es el caso, y cualquier otro requisito que imponga tanto el producto como el almacén o la instalación en sí. Cuando hablamos de la tecnología a usar, tenemos que pensar cuáles son los equipos adecuados para el tamaño del almacén, la capacidad y lo que vamos a movilizar. Por ejemplo, para registro de la información, ahí tendríamos que decidir si es de forma manual o tenemos que tomar en cuenta el uso de código de barra RFID, por ejemplo. Para el control de inventario, posiblemente requiramos un sistema de almacenamiento como el WMS, Warehouse Management System. Y para la preparación de pedido, a lo mejor una preparación de pedido uno a uno o por lotes, o depende cómo lo queremos preparar. Y de allí tenemos que usar la tecnología apropiada para cada uno de los casos. Y un aspecto no menos importante es el flujo de materiales dentro del almacén. Lo ideal es que sea unidireccional, por ejemplo, que entren por unas puertas especiales dedicadas a la recepción de los materiales, se mantenga en diferentes flujos, no esté moviéndose el producto dentro del almacén más allá que lo necesario y tenga su puerta de salida, dependiendo si sea a la fabricación o a la venta. También podríamos estar dándole mayor peso a la capacidad. ¿Eso qué quiere decir? Que quizás no le prestamos tanto atención al flujo, pero sí a la capacidad, lo que nos llevaría a utilizar pasillos que quizás no sean los más convenientes para el almacén, donde no fluye muy bien el material, pero tenemos mayor capacidad. Son muchos aspectos que se tienen que tomar en cuenta. En realidad yo recomiendo mucho el unidireccional, una puerta de entrada, una de salida y flujos internos sencillos, sin mucha vuelta, para evitar el manejo excesivo de material, pero dependerá de la instalación y de qué se esté manejando. Hemos visto entonces cómo estos principios en el almacenaje son de alta importancia. En primer lugar, para el diseño de la operación, cuando estamos en base cero y queremos crear una nueva instalación del almacén, que tome en cuenta todos estos aspectos técnicos que me permitan realizar una operación más productiva. También cuando tengo una operación que ya está funcionando y que necesita mejorarse en su efectividad, por ejemplo, se permite analizar los procesos, ver cuáles son los aspectos relacionados con el manejo de los materiales, los requisitos de funcionamiento, a lo mejor cambiando la tecnología que estamos usando, el flujo de los materiales, cómo fluyen los equipos, las personas, los materiales dentro del almacén. En fin, lo importante es que a través de estos principios del almacenaje podemos incrementar la productividad del almacén y podemos tener una operación altamente efectiva. Muchísimas gracias por su atención. Les deseo el mayor de los éxitos. Adelante.